Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de asuntos contemporáneos de los más importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a dedicar este programa a una entrevista al fiscalista Roberto Cruz. Roberto Cruz es un contador público egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, con maestría en impuestos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido socio de una firma internacional con 20 años de experiencia en impuestos, consultoría y contabilidad a nivel nacional e internacional. Tiene experiencia en preparación, implementación y ejecución de estrategias fiscales para optimización en el pago de impuestos a nivel local e internacional en los sectores automotriz, de servicios, alimentos, médico, agricultura, transportación, maquila y energía. Roberto Cruz nos va a hablar en particular del tema del outsourcing, contratación de terceros, contratación de personal mediante terceros, el pago de impuestos y también el PTU, la participación a los trabajadores de las utilidades. Y yo creo que todos estos temas son verdaderamente importantes para todos nuestros televidentes que tienen negocios de cualquier tamaño o participan en una empresa. Roberto, muchas gracias por ofrecernos tu tiempo, tu conocimiento y tus recomendaciones para todos nuestros televidentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Araceli, por invitarme a hablar de este tema tan interesante y que la verdad ahorita está muy en boca de todos. Soy Roberto Cruz, especialista en impuestos. Ya tengo bastante experiencia trabajando en esta parte de la parte fiscal. Te vuelvo a agradecer por invitarme aquí a platicar con todos los televidentes y todo el auditorio que ustedes tienen en relación a este tema del outsourcing, esta regulación nueva que realmente ha causado mucho revuelo entre todos nosotros los fiscalistas y también entre el grupo empresarial, ¿no? Creo que es muy importante que el auditorio más o menos conozca. Voy a tratar de no ser tan técnico, entiendo que hay mucha gente que se podría aburrir con mis palabras técnicas en materia fiscal. Muchas gracias, Roberto. Quisiera preguntarte, ¿qué originó que se diera este cambio tan trascendente en la forma de operar de las empresas en México a partir de la segunda mitad del año 2021? Sí, mira, yo creo que gran parte, y esto lo enfoco mucho al tema de este dicho que dice que por pecadores pagamos justos. Fíjate que hace tiempo empezaron una serie de esquemas que la autoridad lo definió como esquemas satánicos en materia de outsourcing. ¿Qué quiero decir con esto? Que había muchos esquemas en los que, o sigue habiendo, muchos esquemas en los que se está haciendo uso indebido o se están haciendo malas prácticas con esta figura. ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos por un proceso o un esquema de outsourcing? Un esquema de outsourcing no es más que una empresa que le presta servicios de personal a otra empresa, ¿sí? Una empresa en donde tiene el elemento que es el recurso humano, que es una persona, y lo presta a otra empresa. Esto es un esquema de outsourcing, ¿no? Y los outsourcing aquí en México empezaron a tener una práctica indebida porque de ahí se agarraron muchos para, en lugar de pagar un salario,
empezaron a pagar otros conceptos que no eran salarios, ¿no? Simplemente empezaron a jugar con muchos conceptos como un tema de alimentos, como un tema de cuota sindical, en donde en cierta forma estas figuras no representan una carga fiscal. Es decir, no se pagaría impuesto por este tipo de conceptos y tampoco se pagarían cuotas de seguridad social por el tema de este tipo de conceptos. Por eso es que te comento que se satanizó un poquito el esquema del outsourcing, porque al final del día se buscaba mucho para evadir impuestos y para evadir también las cuotas de seguridad social. Entonces, ¿qué originó todo esto? El gobierno empezó a ver que efectivamente llegaba menos dinero a las arcas, y entonces empezó a detectar que estos esquemas empezaban a proliferar realmente, ¿no? Yo no estoy en contra de esta reforma. Sí, la verdad me da un pesar, como lo dije, porque esto viene a desaparecer la figura del outsourcing. Esta reforma viene a desaparecer inclusive en las leyes ahora que regulan todo esto. Se menciona la palabra que se prohíbe completamente un esquema de tercerización o un esquema de outsourcing. Entonces está prohibido completamente, ¿sí? Entonces, como te comentaba, a raíz de que el gobierno empieza a ver que llega a haber menos lana por el tema de sueldos y salarios, menos lana en materia de seguridad social, estoy hablando del IMSS y del Infonavit, pues empieza a ver qué está pasando. Y empieza a ver que hay muchos esquemas que, si bien probablemente están muy bien armados, lo único que hacen, y por eso digo que no estoy tan en desacuerdo con la reforma, lo único que hacen es justamente violar el artículo constitucional, el famoso artículo 31, fracción cuarta, que nos habla de que todo mexicano debe de contribuir al gasto público. ¿Cómo contribuimos? Pues simplemente pagando nuestros impuestos. Que si bien en ocasiones, y yo también dedicándome a esto, me da pesar de repente pagarlos, porque no los vemos reflejados muy bien. Esa lana que nosotros pagamos no la vemos muy bien reflejada en el gasto social, como es educación, como es infraestructura y todo esto. Pues bueno, tenemos que contribuir, ¿no? Entonces, el hecho de que evadamos los impuestos, pues nos lleva a un tema de que estamos violando la Constitución como tal. Déjate tú las leyes fiscales, estamos violando la Constitución. Entonces, todo esto deriva justamente para que el gobierno lleve a cabo esta reforma, ¿no? El tema de la evasión que traía bajo estos esquemas. Muchísimas gracias, Roberto. ¿En qué consiste esta reforma que está siendo tan cuestionada por el sector empresarial? ¿En qué consiste? Lo acabo de mencionar hace ratito. Consiste en justamente prohibirla. Prohibir un esquema de outsourcing. Si bien, como les comenté hace un momento, ya está literalmente en la ley prohibido este esquema, también es cierto que también hay por ahí un tema que le llaman especialización. Entonces, esta parte de especializar los servicios sí está permitida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien está atacando a estas empresas que dijimos que están evadiendo impuestos, a estas empresas que están evadiendo las cuotas de seguridad social, bueno, por otro lado dice, ok, si estoy tras ellos, eso es lo que dice el gobierno, estoy tras estas empresas que realmente están haciendo una evasión de impuestos. Pero bueno, las empresas, ¿qué pasa con las empresas que estamos cumpliendo? Las empresas que tenemos un servicio de outsourcing y que justamente lo buscamos para reducir costos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me sale más barato contratar a alguien en outsourcing que tener yo el propio recurso adentro de mi empresa. Entonces, estas empresas que realmente estamos cumpliendo, que sí pagamos nuestros impuestos y todo, nos da por ahí la visibilidad y nos dice, oye, ¿sabes qué? Cuando se trate de un servicio especializado, esa es la palabra que se utiliza en la reforma, un servicio especializado, entonces, este servicio especializado sí te voy a permitir que lo hagas, pero aquí está una clave importante. Te tienes que registrar. Si yo soy una persona, porque aquí lo podemos ver de dos aristas. Una, el que presta el servicio y otra, el que recibe el servicio. Que también voy a comentar algo así. Aquí también, que en estas dos partes hay una responsabilidad solidaria, ¿eh?
O sea, tanto si el que está prestando el servicio no lo está haciendo de manera legal, como el que está recibiendo el servicio también no se percata de que el prestador de servicio está haciendo algo ilegal, entonces van a ser solidarios responsables en el pago de los impuestos. Esto quiere decir que no porque yo contrate el servicio, me libro de que la autoridad no pueda venir a decirme, ¿sabes qué? Lo que dejó de pagar aquel compadre que te estaba prestando el servicio, ahora me lo tienes que pagar tú. Entonces, esto, como podemos verlo, va más allá de un tema de regulación y de decir, de forma, vamos a decirlo así, sino que tiene consecuencias. Por eso es que ahorita está, tan fuerte este tema de la subcontratación, de la prohibición de la subcontratación, porque trae sanciones muy fuertes, trae sanciones inclusive hasta de 4,5 millones para aquellos, y ya se califica también como un delito fiscal, como una defraudación fiscal se califica esto, ¿sí? Muchas gracias, contador Cruz, maestro Cruz. ¿Qué debemos tomar en cuenta para hacer frente a la reforma laboral? Mira, como bien lo comentaba anteriormente, creo que lo que debemos de tomar en cuenta es ubicarme en dónde estoy. Si soy el prestador de servicios o si soy el que recibe el servicio como tal. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Si bien lo he estado diciendo que esta reforma lo que viene es a prohibir el esquema del outsourcing, también ya comenté el tema de la especialización. O sea, servicios especializados está permitido. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Justamente contestando a esta pregunta es que la reforma lo que nos dice es, ok, para que puedas seguir con un esquema de outsourcing en donde hay un servicio especializado, debes de registrarte en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es, debes de pedir autorización para prestar el servicio. Aquí, como les comentaba, no me voy a meter a los temas muy técnicos, simplemente es solicitarlo mediante un formulario que lleno con bastante información que tengo que cumplir, tengo que especificar los servicios que estoy prestando, tengo que ver mi acta constitutiva y ver qué de todas las actividades que tengo en esa acta constitutiva me permiten recibir un servicio especializado o también ofrecer un servicio especializado. Acuérdense que le dijimos que tenemos que verlo desde las dos perspectivas. Entonces, lo que debo de tomar en cuenta es justamente eso, que tengo que tener un registro si yo soy el que presto el servicio o, en su caso, cerciorarme de quien me está prestando el servicio tenga este registro vigente. Este registro va a durar 3 años, lo tengo que estar renovando cada 3 años. Y este registro lo va a otorgar la Secretaría del Trabajo, como ya lo dije. Sin embargo, también va a servir para comprobar ciertos requisitos fiscales. Muchas gracias por todas estas respuestas del contador Roberto Cruz, que son fundamentales para que podamos administrar nuestros negocios de la mejor manera para hacer crecer el negocio y de esta manera poder apoyar más a las personas que trabajan en el negocio. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Estamos entrevistando a Roberto Cruz, contador público, experto en impuestos, tiene una maestría en impuestos y que ha sido socio de grandes firmas y ha sido también asesor de empresas a nivel nacional e internacional. El tema que nos ocupa es el que se llama outsourcing, es un tema internacional, es un término internacional, o bien contratación de personal a través de terceras personas. Algo que ha sido, como él mismo lo comenta, ya prohibido en la nueva reforma laboral en la ley fiscal, en el código. Quisiera preguntarle a Roberto Cruz, ¿cómo se está regulando el tema de los servicios especializados dentro del outsourcing? Muy bien. Fíjate que ahí lo que tenemos, y ya lo platiqué, es mediante esta parte que platicábamos de que se tiene que certificar la empresa. Entonces, ¿cómo se está regulando? Pues bueno, ahora como ya dijimos, ¿no? Lo prohibido y lo permitido. Prohibido, outsourcear.
o tercerizar. Permitido, sí puedo ofrecer servicios, pero que sean especializados. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo comenté hace unos momentos, es mediante la certificación o mediante la autorización, le llamaría, de la Secretaría del Trabajo, que me permita catalogarme como los servicios que yo estoy prestando como prestador de servicios están especializados. Y del otro lado, volvemos a lo mismo. Hay que ver las dos, hay que verlo desde los dos puntos de vista. Es decir, si yo soy el que estoy recibiendo el servicio, pues cerciorarme de que esta empresa tiene esa autorización para hacer un servicio especializado. Muchas gracias, contador. ¿Qué pasa ahora con las disposiciones y regulaciones en materia de la participación de los trabajadores en las utilidades? Esto que se abrevia PTU y que permite que los trabajadores obtengan un recurso extra además de su salario cuando a la empresa le va muy bien y obtiene ganancias significativas. Perfecto, esto es muy bueno. ¿Qué está pasando con la famosa PTU? La famosa PTU, que si bien también esto trae una connotación política un poquito, porque si vemos la exposición de motivos de las leyes que se están reformando, esta exposición habla de que todo esto es en beneficio del trabajador. Y yo creo que sí, en beneficio del trabajador que estaba siendo perjudicado por un patrón que no era justo en los pagos y que estaba evadiendo impuestos y que no pagaba las cuotas de manera correcta. Pero para ellos, para esos trabajadores que en algún momento, y a lo mejor esto va a ser muy polémico, y hablo un poquito de los trabajadores que a lo mejor aceptaban esos esquemas. Yo como trabajador podía aceptar un esquema. ¿Por qué? Porque era atractivo, porque a lo mejor no me descontaban tantos impuestos y no me descontaban tantas cuotas del IMSS, y en lugar de pagarlo, recibía yo mayor efectivo, ¿no? Entonces esto se politizó un poco, ¿no? O sea, digamos que si el gobierno protege al trabajador, estoy de acuerdo, sí, pero yo creo que los argumentos que están poniendo en la exposición de motivos están muy entintados con un tema político. Entonces, ¿qué pasa ahora con la PTU? La PTU era el temor y era uno de los factores principales donde temblábamos los empresarios el año pasado cuando venía esta reforma, porque decíamos, híjole, yo genero en la empresa operativa demasiadas utilidades y estas utilidades ahora me van a generar una PTU muy alta. Entonces, se abrían estos esquemas de outsourcearlo para tener controlada la PTU. Entonces, ese era uno de los principales factores que nos puso a temblar el año pasado, ¿no? Decir, híjole, la PTU. Pero cuando empezamos a escuchar que ya había una interacción tripartita en donde estaba participando el sector del trabajador, el sector empresarial y el gobierno, entonces ahí fue cuando empezaron a negociar, oye, está bien, pero ahora hay que limitar la PTU. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente la PTU no estaba limitada. Entonces así salieran las utilidades millonarias. Si había 3 empleados, que hemos tenido casos con clientes que tenemos en donde tenían 3 empleados y les tocaba de PTU 2 millones de pesos a cada empleado, ganaban más que su sueldo, pues ahí hacíamos este tipo de estrategias. Ahorita ya no vamos a poder hacer este tipo de estrategias, pero sí nos beneficiaron en cierta forma con limitar justamente el pago o la cantidad de PTU a repartir. ¿Y cómo está regulada ahorita actualmente? La reforma viene en el sentido de que la PTU va a estar limitada a un mes del salario del empleado o al promedio que haya recibido los 3 últimos años de PTU el empleado. Aquí empieza a haber ciertas inquietudes y cierto tema de interpretación, porque ¿qué pasará con aquellos empleados que a lo mejor estaban en una empresa de servicios y ahora están en una empresa operativa? Resulta ser que en esta empresa operativa, a lo mejor acá recibían utilidades, pero en esta empresa operativa son nuevos. Entonces aquí no recibieron utilidades en los 3 últimos ejercicios. Entonces no va a haber un promedio con qué compararlo. Pero bueno, en términos generales, la limitación es un mes de salario o el promedio de la PTU que haya recibido el trabajador en los 3 últimos ejercicios. Así es como se está limitando. Muchas gracias, contador y maestro Cruz. Quisiera preguntarle cuáles son las fechas y los momentos en que entran en vigor las nuevas disposiciones. Muy bien, ahora entrando en tema de fechas, que creo que es muy importante aclararlo.
El 24 de abril fue cuando salió publicado todo esto. Fue el 23 y el 24 fue cuando entró en vigor. Entonces hay que partir de esa fecha, del 24 de abril que entró en vigor todo esto. El 24 de abril, ahí en la disposiciones lo que dicen es, oye, la Secretaría del Trabajo, un mes posterior a que entre en vigor, va a tener que sacar las reglas para ver cómo me voy a certificar o cómo voy a pedir esa autorización para ser un servicio especializado. Eso pasó el 24 de mayo pasado, en donde ya se publicaron las reglas. Entonces, ojo, tenemos que empezar a ver el tema de registrarnos como empresa prestadora de servicio especializado. Esa es una de las fechas que ya tenemos que tomar en cuenta. Otra de las fechas es todas las reglas relacionadas con el tema fiscal y entiéndase las leyes fiscales, y para aquellos que más o menos saben de impuestos, estoy hablando de la ley del ISR, de la ley del IVA y del Código Fiscal de la Federación. Estas reglas van a entrar en vigor a partir del 1 de agosto. Es decir, todo esto, toda esta regulación en materia de que si no lo voy a poder acreditar, o como quien dice y traducido a palabras coloquiales, tengo hasta el 1 de agosto para regularizarme y entrar en el nuevo esquema si es que estoy en un esquema de outsourcing, y peor si estoy en un esquema de outsourcing satánico. Ahí tengo que regularizarme. ¿Qué está diciendo el gobierno actualmente? Dice, oye, ¿sabes qué? Y digo, sin hacer críticas ni comentarios despectivos, ni a lo mejor políticos, pero el gobierno lo que está diciendo es, te voy a perdonar si hoy me confiesas que andabas mal, compadre. Entonces, aquellos outsourcing satánicos que se quieran regularizar, sabemos que el gobierno ahora sí que es como dice, ¿quién decía? El Chespirito, ¿no? Como dice, la Chimoltrufia decía, como digo una cosa, digo otra. Ya sabemos que así es, ¿verdad? Entonces lo que dice el gobierno ahorita es, oye, ¿sabes qué? Si me confiesas que andabas mal, compadre, te doy 3 meses, regularízate y no te va a pasar nada con el pasado. Eso es lo que está diciendo el gobierno ahorita. No sé si el día de mañana lo vaya a cumplir o no, pero actualmente eso es lo que dice el gobierno, ¿sí? Entonces, lo que digo es 3 meses para regularizarme y se acabó. ¿Qué otro tema debemos de considerar? Lo que ya comenté, lo de que la certificación o esta autorización para hacer servicio especializado dura 3 años y la tengo que estar renovando cada 3 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de considerar. Las reglas entran en agosto. Curiosamente, las reglas para el gobierno no entran en agosto. Para ellos va a entrar hasta el próximo año, es decir, a partir de enero. No sé por qué, ni quiero entrar en detalle. Pero bueno, para el gobierno será hasta el próximo año, ¿sí? A nosotros, los mortales, nos toca corregirnos o regularizar esta parte o quitarnos de un esquema de outsourcing que a lo mejor lo traíamos bien estructurado, bien pagado, un esquema puro, pues nos tenemos que salir de este esquema, ¿no? Y por otra parte, maestro Cruz, ¿qué impacto tiene esta reforma a nivel internacional? ¿Cómo se presenta México ante sus socios internacionales? ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con otros convenios que tiene nuestra nación? Fíjate que a nivel internacional estuve viendo por ahí algunas publicaciones y la verdad es que me gustó una publicación en donde comentaban que el tema del outsourcing era una herramienta que se utilizaba en países industrializados, en países con potencial de crecimiento. Y son tan severas las críticas a nivel internacional que dicen que el hacer esta reforma nos lleva a bajar de nivel, a irnos a un tercer mundo. O sea, como hace tiempo estaba mucho la palabra esta de que éramos un país tercermundista. Bueno, a ese nivel están las críticas a nivel internacional. Y échenle todavía lo que traemos en el tema de la aviación, híjole, pues creo que a nivel internacional sí estamos como bajando de nivel, ¿no? Esto, la verdad de las cosas es que no es nuevo para América, ¿eh? En países de Centro y Sudamérica, este esquema del outsourcing, por ejemplo, está prohibido también en Ecuador desde hace 13 años. Desde hace 13 años ellos no pueden utilizar el esquema de outsourcing. Entonces es un esquema... es una reforma que sí a nivel internacional el principal efecto es que va a desmotivar y a desalentar
la inversión extranjera. ¿Por qué? Seamos realistas, en México la mano de obra es calificada y en cierta forma comparada con otros países como nuestro vecino Estados Unidos es barata. Estos esquemas de outsourcing les gusta a los extranjeros porque al final del día, regreso al punto de controlar el tema de la PTU, controlar en cierta forma el gasto que estos corporativos a nivel internacional probablemente ya tenían presupuestado, pues ahora se va a elevar. Entonces hay que trabajar en temas de cómo nos va a afectar el cambio que tenemos que hacer en el esquema o en la forma de hacer negocios aquí en México. Sí, efectivamente nos está afectando a nivel internacional, y algo que también sonó mucho y que creo que es bastante interesante mencionar es que este tratado, ¿se acuerdan del Tratado de Libre Comercio, el TELCAN famoso, que ya ahora cambió su nombre a TEMEC, que es el tratado que justamente se firmó el año pasado, lo firmó ya el nuevo gobierno mexicano? Pues bueno, en este TEMEC que empezó a entrar en vigor a partir de julio del 2020, ahí se establecía que no iba a haber cambios a la legislación laboral. Entonces, con esto ya también estamos un poco incumpliendo con aquellos acuerdos que se hicieron el año pasado, y estoy hablando con nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos y Canadá, en donde ya se mencionó que con esta reforma se está violando lo pactado en el tratado, en el actual tratado, en el TEMEC, ¿no? Entonces, sí hay un impacto a nivel internacional. Creo que no estamos siendo muy bien vistos con esta reforma. Y bueno, pues habrá que ver qué otras consecuencias nos pueden traer, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, Roberto Cruz, por todos sus puntos de vista. Sabemos, como se dice, que solo hay dos asuntos inevitables en la vida: la muerte y pagar impuestos. Esta es una forma de pagar impuestos de manera inteligente para que nuestro negocio continúe siendo nuestra fuente de vida, nuestra fuente de empleo. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general de Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivonne Hernández. Hasta la próxima.